Te decía hace un rato que, claro, vamos a conocer el índice de la inflación de este mes y la expresidenta está declarando en la causa donde, bueno, tuvo ese trágico momento de intento de asesinato, pero que todo eso sigue siendo relativamente anecdótico, y hay muchas más en la Argentina, frente a lo que es el hecho más terrible y espantoso, los niveles de pobreza e indigencia que hemos sabido conseguir. Y no es fácil que un político quiera hablar de estos temas, porque habla del fracaso enorme de la política en un país que no viene con una guerra, que no tiene cataclismos climáticos, sino que es producto de nuestra enorme incapacidad y responsabilidad en un país que tiene todo. Le cuento esto porque vamos a dialogar con Miguel Saredi, que fue diputado nacional y concejal en 2 periodos, presidente de la Mutual del Círculo de Legisladores de la Nación y es actualmente el secretario de Planificación Operativa en uno de los lugares donde más se puede ver la problemática de la pobreza, en La Matanza. Miguel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Gracias. Gracias por el llamado y gracias por ponerle atención a este tema. Estaba escuchando tu reflexión. Si la dirigencia política no se ocupa de este tema, no sé de qué se tendría que estar ocupando, ¿no? Así que te agradezco mucho que también como medio y como director de este importante medio te dediques al mismo. En una Argentina que a veces se dedica a otros temas, eh, ¿qué puede haber más importante que esto? Así que muchas gracias por el llamado. Me parece, Miguel, que compartirás que todo el resto termina siendo casi una distracción frente al horror que significa 55% de la población argentina en la pobreza, 20% en la indigencia, los millones que están absolutamente excluidos y las preguntas son muy directas. Has estado en la política por muchos años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho para que esta sea la realidad en un país que, por otro lado, con todo el respeto a todos los países de África, no tiene las condiciones de un país africano, sino que tiene riquezas inconmensurables? Entonces, parecería que nos hemos equivocado en todos. ¿Cuáles son tus lecturas respecto a lo que nos pasa? Hay una lectura que es quizás un poco aburrida, pero que es muy importante, que es la del sistema político argentino. La Argentina tiene un grave problema de sistema político y tiene mucho que ver también, Miguel, con lo que nos pasa en esta área. En los últimos años el sistema de partidos políticos se ha agrietado, el sistema republicano, el sistema electivo, y eso termina siendo muy grave para el sistema de organización. ¿A qué me refiero con esto? Si vos vivís en una república con democracia en partidos políticos, con representación parlamentaria en 3 poderes y con municipios y provincias, eh, los que deben abocarse a estos temas son justamente las instituciones republicanas. Acá en los últimos años, perdón, y esto junto a sectores eclesiásticos, ONG y grupos de la sociedad civil. Pero ellos como un anexo, en todos los países del mundo ellos son accesorios y anexos y contribuyen fundamentalmente a esta temática. En la Argentina un poco hemos sustituido a veces el Estado dicho como república, ¿no? Con sus secretarías de desarrollo social en cada municipio, que cada una tiene que atenerse al Tribunal de Cuentas, en nuestro caso de la Ciudad de La Plata, y como institución representativa por movimientos, ¿no? Por movimientos sociales, por determinados sectores. Este tema es mucho más grave de lo que a veces se cree. Nosotros creo que hay que trabajar en un sistema político fortalecido que tenga en cuenta cuál es el rol de cada uno. Y esto en Argentina, aunque parezca un tema, insisto, abstracto dentro de este tema tan duro, termina afectando desde los índices hasta el combate a la pobreza o los desarrollos de determinados barrios y la urbanización. Atenerse a un sistema y que este sistema sea respetado. Y que, por ejemplo, este tema, Miguel, tengan una clara injerencia en los municipios. ¿Quién más que los municipios y los intendentes y que están al lado de la gente conocen esta situación? La Argentina lo han dejado un poco de lado esta situación. Hace años que
el municipio es como un lugar accesorio. No sé si ustedes lo han notado, es un tema Ujú, largo, ujú. arduo, un poco. Quiero llevarte, Miguel, a temas muy directos, ¿no? Porque, a ver, la Argentina era dentro de Sudamérica una excepción, un país que permitía la movilidad social, ascendente en general, donde la clase media vivía muy acomodada en términos de lo que era en otros países del mundo y sobre todo de este lugar, y los países de la región han logrado ir achicando esa brecha entre los ricos y los pobres, y la Argentina se ha ido transformando justamente en lo que eran esos países donde cada vez hay más excluidos, la movilidad social cada vez se hace más imposible, hay 3 y 4 generaciones que no han trabajado, que están en la pobreza, todo lo que todos sabemos, y parecería que la hipocresía, lo voy a decir así, de la clase política, porque hay responsabilidades muy concretas, que viaja en helicóptero todo el tiempo entre un lugar y otro, como que está entre los guardaespaldas, los choferes, los autos de alta gama, en una realidad que es una burbuja, pero que no ve lo que está pasando en el costado. Y digo, no se horroriza frente a esto. Pasa el informe de la UCA, pasa ahora UNICEF, será otra noticia más, pero la realidad, en lugar de ser abordada seriamente y justamente bajando toda esa burbuja a una realidad concreta, parecería que sigue siendo lo mismo, más de lo mismo, y gente condenada a no poder vivir. Digo, es una realidad de tragedia. ¿Qué pasa con esa capacidad de sentir indignación interna de aquellos que dicen ser servidores de la patria, que no reaccionan frente a lo que realmente es importante? Sí, creo que lo que te decía al inicio, creo que dentro del sistema político conviven aquellos que sí se indignan y aquellos que sí intentan a su manera meterle para adelante, y un sistema absolutamente quebrado y vacío en la cual esto que vos planteás se dio en la práctica, ¿no? En la práctica, y además por los resultados y por los frutos los conoceréis y son estos, así que todo lo que yo pueda hablar es accesorio también. La verdad es que hay de todo en la Viña del Señor, y uno ve en la calle, en los barrios, juventudes y militantes y dirigentes de todos los partidos políticos, de algunos en especial, por supuesto, con más vocación hacia estos temas sociales, trabajando Sí, arduamente. las bases no hay duda, hay mucha gente que hace una tarea encomiable. La Que por eso pregunta, nos tenemos, ¿no? Por esto justamente no pasa nada más grave aún en cuanto a violencia y en cuanto a algunos temas, porque cuando vos ves estos números también te asombra el nivel de templanza del pueblo y de tranquilidad. Me imagino que a mucha gente le asombrará. Bueno, eso es el fruto de un trabajo que, digo yo, es a nivel municipales, a niveles locales, a niveles territoriales, a niveles de muchos organizadores sociales que existen, sean de la sociedad civil y muchos de la actividad política de la militancia de base. Esto ujú, hay que decirlo porque viste que a veces está muy desprestigiado, como decir el puntero. Bueno, generalmente ese militante, ese puntero es el que ayuda, sirve, organiza el comedor barrial como puede, juntando cosas de un lado y del otro, bueno, y va construyendo una red. Eso se ve mucho en lugares como La Matanza, con más de 2 millones de personas, y donde toda la migración viene para aquí. También ha habido un proceso de concentración en la Argentina, ujú. concentración de la riqueza por un lado, y esto no es ser de izquierda, ni es ser política partidaria, pero hay un sistema claro de concentración económica. Cuando vos planteabas lo que todos vivimos en nuestras niñez, que era un sistema de unos sectores medios muy importantes, de educación pública, de una Argentina con una gran oportunidad, bueno, ha habido un proceso de concentración económica, y además de ese proceso de concentración económica, una migración y un traslado de los sectores más complicados hacia localidades como las nuestras. Esta es la verdad. Ha habido muchos sectores que empiezan a irse hacia el conurbano y hacia determinadas barriadas. Quiero llevarte a la actualidad de este momento y luego a la reflexión de qué se puede hacer. Digo, ¿qué sentís como hombre que ha estado en la política, que conoce y ha militado y trabaja en la política, cuando, por ejemplo, en este preciso instante, la expresidenta, dijiste por los frutos se lo conoce, está, bueno, siendo incluso online para todo el país, casi en una cadena nacional, haciendo su exposición de lo que vivió, que es muy traumático, que lo viven muchos en todos los días, claro que no son ex vicepresidente o presidente y no hubiera sido de la
repercusión de lo que hubiese podido ser una tragedia nacional, pero cuando ella se plantea como la única víctima de una realidad, cuando hay cientos de miles de personas que mueren por pobres o porque los matan o porque esta realidad económica que tenemos hoy es un espanto, y habla de lo que ella tuvo como responsabilidad como la líder política durante tantos años. Digo, de esto nunca se van a hacer cargo aquellos que han tenido responsabilidad. Creo, como bien planteás vos, que el hecho fue mucho más importante de lo que pareció en su momento, debiera haberse ocupado e investigado férreamente en ese momento, y creo que tiene mucha gravedad. Creo que hoy es dispersión, creo en esto coincido también con vos, creo que hoy en esta realidad y en esta situación nosotros debemos estar concentrados en estos temas por los cuales vos me llamaste, por nuestra gente sumida en la pobreza, en la inseguridad, porque esto también lleva, los dos grandes ejes, Miguel, que nos pasan son la pobreza, la parte económica, lo que nos está pasando económicamente, y la inseguridad, que están, por más que algunos te acusen enseguida, Vinculados. íntimamente vinculados. Y esto no significa ser ni garantistas, están íntimamente vinculados. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, y ya que hablamos de peronismo, también el peronismo debe dejar un tiempo de lado y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Hablar de las pymes, de los comercios, de nuestra gente que sumida en la pobreza, de las barriadas, de urbanizar lo que hay que urbanizar, de un proyecto nacional, local y territorial absolutamente distintivo, y de la seguridad, que es lo que nuestra gente, cuando yo le pregunto a la gente que viaja en tren, en colectivo, que se toma 2, 3, 4 colectivos para ir a trabajar desde La Matanza a la ciudad de Buenos Aires, ellos están totalmente aquejados y son los que más sufren el tema de la inseguridad. Entonces, el peronismo se tiene que dedicar a eso. Miguel, Esto, el hambre no puede esperar. Digo, exacto. a ver, preguntas concretas, porque se hace un encuentro entre dirigentes políticos, generalmente en un lugar muy acomodado y coqueto, será en un hotel o en un lindo salón para hablar de los pobres y para pensar políticas. Pero digo, la gente en el camino se está muriendo de hambre, no termina de tener los chicos la nutrición que necesitan que les permita el día de mañana ser personas productivas. Ya ni hablo de tema educativo, ni hablo de lo primero, comer. Digo, ¿cómo se hace ante la urgencia que parecería que siempre puede esperar cuando la pobreza y la indigencia no pueden esperar? ¿Qué se está haciendo? Y voy directamente a La Matanza para que esta realidad espantosa de alguna manera pueda cambiarse. Se están fortaleciendo todas las ayudas y todo lo que significa el trabajo en desarrollo social. Lo que pasa que también, Miguel, hay que ser serios, la situación económica nos lleva a que necesitamos, nosotros estamos en una Argentina, hablamos hoy del sistema político, que el 80% de los recursos los tiene el Estado Nacional. El 80% de los recursos. Porque es así el sistema tributario. Hemos hecho una pirámide al revés en la cual hay un Estado concentrador de los recursos, que es el Estado Nacional, un poquito va a las provincias y casi nada va a los municipios. Te sumo a esto, ¿qué pasa con los municipios? La gente paga hoy como puede, come muy mal, como dice lo que estás hablando de UNICEF, después paga como puede algo de salud y educación, paga sus tarifas y servicios públicos, están pagando cientos de miles de pesos por sus tarifas y servicios públicos en lugares como La Matanza, afecta terriblemente lo que pasa con las tarifas públicas. Luego, si puede, paga ARBA, ingresos brutos, algún impuesto provincial, porque viste que enseguida se judicializa a los 5 o 6 meses, por lo cual te ves casi en la obligación de pagarlo o ver cómo lo solucionás. ¿Qué no paga más la gente? La tasa municipal, digamos. ¿Qué es lo último que paga? Porque además nosotros no lo podemos judicializar. ¿Qué vamos a estar? Judicializando a los vecinos por su tasa municipal. Con lo cual los ingresos de los municipios, Miguel, esto lo planteo y aprovecho tu llamado, es realmente muy grave lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa con las tasas municipales y con los ingresos municipales? Somos quienes estamos al lado de los vecinos y en los barrios. Somos quienes viene la ONG, el comedor del barrio, el militante, los comedores. Bueno, como podemos, y con a veces La Matanza criticada por tener plazo fijo. Menos mal que había algún recurso para poder subsanar los recursos y fortalecer con los pocos recursos que teníamos y nos quedaban, e ir agotando nuestros productos y nuestras cosas, que los estamos por todos lados intentando ayudar. Miguel, ¿cómo se revierte? Porque hemos construido un sistema tan perverso, lo has planteado desde el principio, hablando de la política, entre otras cosas, en la Argentina, hablaste del tema tributario. ¿Cómo se sale? Porque el diagnóstico, de alguna manera, casi todos lo compartimos. Lo que no logramos, y hablando años y viendo esta realidad, es revertirlo. ¿Cómo se hace para salir? De abajo hacia arriba.
se sale como sale Brasil. En 2 meses Brasil, por ejemplo, vota a sus 5.500 intendentes. Brasil hace dos tipos de elecciones, unas nacionales y otras municipales, con 2 años de diferencia unas y otras. Pase Lula o Bolsonaro, Brasil crece y crece y crece, porque tiene un sistema municipal con autonomía municipal y partidos locales, con elección directa de los intendentes, que eso hace que Brasil sea una potencia económica, una de las mayores potencias económicas del mundo, haya bajado mucho los niveles de pobreza y de hambre, con los dos gobiernos, con los dos signos políticos. Dejo de lado lo político partidario. Me guste más uno, a mi Lula por ahí, pero la verdad es esa. Eso es lo que nos pasa. Entonces, lo que pasa en Brasil. Acá se sale de abajo hacia arriba. Fortalezcamos la base. Hagamos un verdadero federalismo como ha hecho Estados Unidos, como hace Brasil. Fortalezcamos la base, que la base es el municipio, es quienes estamos al lado de los vecinos, al lado de la gente que nos toca timbre, la puerta o que va a un hogar y que estamos todos los días en la realidad. La Argentina está hecha justamente al revés, justamente al revés. Hemos concentrado todos los recursos en el Estado Nacional, después hemos hecho de la Ciudad de Buenos Aires una jefatura autónoma con recursos monstruosos. Yo estoy feliz que tengan recursos monstruosos, pero la verdad, absolutamente descompensados con el resto del país. Por eso nuestros últimos presidentes son todos porteños y hasta a veces nuestros gobernadores. Bueno, esta es la realidad que nos pasa. Hemos construido un país centralizado en el Estado Nacional con base en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy complicados, porque vos no podés controlar el Estado Nacional, ese monstruo del Estado Nacional. Entonces nosotros lo que necesitamos es descentralizar este país y darle fortaleza al poder local. Después los municipios deberíamos hacer lo mismo con las delegaciones, también descentralizar. Es de abajo hacia arriba, se sale así. No hay otra manera de salir que es de abajo hacia arriba. Así salió Brasil, así se construyó Estados Unidos, así se construyen los países federales. Yo sé también que esto parece muy abstracto y muy plomo, pero es clave, porque vos al local lo podés controlar. Vos vía consejos deliberantes, tribunales de cosas, vos podés ver en lo local quién es quién. Es muy difícil verlo a nivel nacional. ¿No? A nivel nacional vas a decir, es la política, es el poder, después no sabes ni cómo desdoblarlo. Entonces yo creo que se sale de esa manera, yendo hacia gobernanzas locales. Muy importante lo que nos ha dicho Miguel Saredi, hombre que entiende en el terreno y en la política cómo hay que empezar a repensar un chip cultural que tiene que ver con todo lo que nos acontece. Si no cambiamos y hay que tomar las medidas para querer cambiar, esto no tendrá solución y lo único que estamos No, haciendo es profundizar esta tragedia. gracias, Miguel, gracias por la atención a este tema. No, gracias a ti por estos minutos para hablar de, creo, el tema más importante. Todo el resto, de verdad, pasa a ser anecdótico cuando la gente no come. No quiero ir con algo abstracto y retirarme del tema de la pobreza, lo que le pasa a nuestros chicos. Muchos de esos chicos son de nuestra tierra, son de aquí, están en Puerta de Hierro, están en La Palito, están en González Catán, están en La Ferrer, digo, para que sepan cada una de nuestras localidades que con mucho esfuerzo salen adelante, sobre todo, además, gracias a las mujeres cumplen un rol impresionante en todo esto, y mucha gente de base. Pero la salida de fondo es descentralizar y darle poder a lo local. No se puede manejar más las cosas como se maneja en la Argentina hace años, desde un Estado nacional que tiene el 80% de los recursos, cómo lo controlás, cómo lo ves, y eso termina siendo hambre porque para nuestros chicos y pobreza para nuestras familias. Miguel, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. La pobreza. Claro, el reconocimiento a los que con mucho esfuerzo en las bases contienen y ayudan a aquellos que necesitan urgentes, no tienen tiempo, pero el cuestionamiento a lo que es la política pública, porque, claro, los grandes temas solo pueden ser resueltos con una política acorde al desafío de la pobreza.